La Escuela de Liderazgo para la Paz, con la ayuda de Sociedad en Movimiento y de la Red de Comunicadores para la Paz, se preguntó cuál fue el papel de los medios de comunicación y de los comunicadores sociales en el proceso de paz y en la etapa de refrendación de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. El pasado 5 de noviembre dedicó su sesión abierta a preguntarle a varios periodistas de la región, directores de medios, sobre este tema. El caricaturista Julio César González, más conocido como Matador, y el consultor en comunicaciones Iván Alejandro Duarte fueron los encargados de las dos primeras conferencias. Posteriormente, con la moderación de Juan Antonio Ruiz Romero, se efectuó un panel en donde interactuaron Javier Ovidio Giraldo de la Red de Comunicadores para la Paz, Mariela Garzón del noticiero de televisión de Telecafé y María Eugenia Velázquez, editora del periódico Que Hubo. El posconflicto es definitivo, importante y protagónico. Si bien los medios de comunicación hacemos registro de estos hechos, también tenemos el papel de educar, además de informar. Eso significa que debemos asumir con total responsabilidad, entender muy bien y tratar de traducir lo que son los acuerdos y aportar en la construcción de un nuevo país desde el posconflicto. Eso significa darle voz a las comunidades, a las personas que no tienen el acceso, y hoy precisamente en este escenario estamos discutiendo el acceso de las personas a los medios de comunicación, no solo para masificar mensajes, sino también para tratar de entender lo que es el acuerdo y lo que vendrá en adelante. Los acuerdos como tal están plasmados en un documento de 297 páginas y sabemos que las personas en el día a día, la gente del común y de a pie, no tiene acceso al documento como tal, tratar de entenderlos. Muchas de las personas que nos consumen nuestras audiencias de los medios de comunicación no tienen las herramientas necesarias para tratar de entender lo que son esos acuerdos. De ahí nuestro papel no solo de informar, sino hacer una tarea de educación desde los medios de comunicación y construir necesariamente los tejidos sociales, aportar en ese tejido social de la construcción, porque es un acuerdo de una paz política, pero lo que viene también es una paz social. Yo creo que los medios de comunicación fueron facilistas y hablo de alguna manera por lo que fueron los medios nacionales. Facilistas porque abrieron muchos espacios de discusión alrededor de los temas que se estaban abordando en La Habana, pero con los mismos actores, y generalmente eran los mismos temas. Lo que ayudaron fue de alguna manera a ampliar la confrontación y a generar las distancias que se estaban dando, y pues que se reflejó precisamente en la votación del pasado mes de octubre. Creo que ahí faltó mayor rigor, creo que faltó mayor trabajo de campo, creo que faltó mayor análisis, creo que no ejercieron ese papel de confrontación entre lo escrito y la opinión que se estaba generando de un lado y del otro. Creo que ahí faltó mucho rigor. Me gustaría mucho aprovechar este espacio para decir algo que me parece fundamental, y es que los periodistas que en algún momento cubrimos el conflicto armado quedamos con un temor enorme a dialogar, por ejemplo, con los grupos armados ilegales, con la guerrilla. Noté mucho durante este proceso de paz que nos dedicamos solamente a hablar con funcionarios, con personas del gobierno o de la sociedad, personas altamente reconocidas, pero muy poco fue el espacio que se le dio al grupo armado ilegal, en este caso las FARC, que estaba haciendo pues el proceso al mismo tiempo que el gobierno. Es que eso no fue un proceso solamente del gobierno, esto fue un proceso entre dos. Y yo te podría decir que el único medio de comunicación que aquí sacó noticias provenientes de las FARC, que fueron hasta allá, que los entrevistaron, que les dieron oportunidad de hablar, fuimos nosotros, porque fue un compromiso personal entre una periodista y por supuesto de la editora, en también darle a ellos participación. ¿Por qué? Porque nosotros cuando cubrimos el conflicto armado quedamos con mucho temor por la persecución grande que se hizo en ese entonces por parte de las fuerzas militares, por parte del Estado, y ese temor todavía vive y se ve en este momento, cuando solamente en muy pocos espacios
Cuando ya se firmó el proceso y cuando se hizo el plebiscito, se le empezó a dar participación en los medios de comunicación a los comandantes de la guerrilla. Esta semana pues, escuchamos ya que Pablo Beltrán también habló en un noticiero. Entonces, también los medios de comunicación y los periodistas como tal debemos como deshacernos de todos esos temores y darle participación a todas las personas. Este proceso se hace en, pues obviamente la sociedad en general, pero la negociación es entre dos y todos deberían tener esa participación y los medios de comunicación se la deberíamos dar. El tema de las redes sociales es muy complejo. Tiene un valor inicial y es que casi que quienes están activos en las redes sociales han tenido que asumir una reportería propia, es decir, llenando vacíos que está dejando el periodismo tradicional y los medios de comunicación tradicionales. Pero también ha habido unas trampas que se provocan en las redes sociales, como es la anarquía informativa, el abuso y la manipulación de información, y hay una serie de emocionismo transversal que termina generando unas militancias y unos fundamentalismos que le han hecho mucho daño al país. Esa es otra versión del conflicto, el conflicto informativo, el conflicto mediático y en consecuencia el conflicto que se cocina en las redes, estimulado fundamentalmente por algunos actores políticos que piensan más en sus intereses en las próximas elecciones y no en los intereses del país. Bueno, el papel que tenemos nosotros los caricaturistas como tal es como ser cronistas gráficos de la tragicomedia del país. Obviamente sentando una posición como tal. En mi caso era una posición, yo creo que pro vida, pro paz, y eso se ve reflejado en mis caricaturas. Entonces lo que hace uno es eso, reflejar todos los días lo que va pasando con el proceso de paz y con todas las noticias que pasan en este país, que hay que admitirlo, es una maravilla de país para un caricaturista, porque aquí pasa todo es serio, pero todo es grave, pero nada, realmente nada cambia.